Buenas noches, el día de hoy vamos a hablar del sistema cardiovascular. Recordemos que el sistema cardiovascular no solamente se compone del corazón que bombea sangre, sino también de los vasos sanguíneos que proporcionan los conductos por los que la sangre circula hasta todos los tejidos corporales. Pues vamos a mirar más o menos como las funciones de, del sistema cardiovascular, pues llevar nutrientes, oxígeno a todos los órganos del cuerpo, a todos los tejidos. Entonces recordemos que pues como uno de los órganos principales del sistema cardiovascular es el corazón. Está situado en la línea medio esternal, aquí está, en la segunda costilla del el esternón o diafragma está aquí abajo. Entonces el corazón está aquí en toda la mitad y descansa sobre el esternón. Si lo vemos como desde arriba, aquí vemos la cara anterior, aquí tenemos el corazón, el pulmón derecho. Este es más o menos como la anatomía del corazón. Aquí vemos el corazón nutrido por unas venas y unas arterias principales en el cuerpo. Debemos saber que la circulación venosa en todos los libros, sí, en la mayoría de libros y dibujos, se representa con los vasos azules y la circulación arterial pues se representa en rojo. Aquí vemos que el corazón está nutrido por una de las arterias principales del cuerpo, que es la aorta, y por la vena cava superior, que es una de las principales del cuerpo. El corazón, pues entonces está formado por el pericardio y por el ápice, que es como toda la punta del corazón y descansa sobre el diafragma. Bueno, entonces vimos que el corazón tiene un revestimiento de pericardio, que es una capa que es fibrosa. El corazón, pues, eh, es aproximadamente del tamaño del puño de cada persona. Pues una persona más grande va a tener un corazón más grande y lo mismo el corazón de un niño pues va a ser más pequeño. Pesa menos de 454 gramos y está bien encajada en el mediastino inferior. La cavidad medial del tórax, el corazón está flanqueado por los pulmones y su ápice más puntiagudo está dirigido hacia la cadera izquierda y el del corazón descansa en el diafragma. Está situado más o menos, aproximadamente al nivel del quinto espacio intercostal. Entonces aquí es cuando uno va al médico y es cuando él le pone en ese espacio intercostal en el quinto el fonendoscopio para poder escuchar los latidos cardíacos. Bueno, entonces aquí visto como más anatómicamente el corazón, eh, vamos a mirar primero pues toda la parte derecha del corazón, que entonces está la arteria brachiocefálica, es esta que está acá, la vena cava superior, la arteria pulmonar derecha, la aorta ascendente, que es esta que está acá, el tronco pulmonar, las venas pulmonares derecha e izquierda. La aurícula derecha, recordemos que el corazón pues tiene cuatro cámaras, al lado derecho está la aurícula derecha y el ventrículo derecho. La arteria coronaria derecha, recordemos que las arterias son rojas y las venas son azules. Y esta es la vena cardíaca anterior, es esta que está acá. La arteria marginal, la vena cardíaca pequeña y la vena cava inferior, que es esta que sale acá. Para el lado izquierdo, pues tenemos la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. Recordemos que estas arterias de aquí arriba son las que nutren los vasos de los brazos y de toda la circulación de cuello y cabeza. Tenemos el callado de la aorta, el ligamento arterial, la arteria pulmonar izquierda, las venas pulmonares izquierdas y lo mismo, una aurícula izquierda y un ventrículo izquierdo. Entonces, de rojito, arteria circunfleja, arteria coronaria derecha, izquierda, perdón, y está la vena cardíaca grande, la arteria interventricular anterior
y el vértice, que es esta puntica del corazón. Bueno, entonces ahora vamos a ver como si cortaran el corazón como por la mitad, pero bueno, antes vamos a mirar pues como lo que es el pericardio y el miocardio. Está compuesto por todas estas capas que está acá. Está el pericardio fibroso, la capa parietal del pericardio, la cavidad pericárdica, el epicardio, el miocardio y el endocardio. Y aquí ya está pues la cámara cardíaca. Recordemos que el epicardio, el miocardio y el endocardio, pues conforman la pared cardíaca. Ahora vamos a mirar la pared y revestimientos cardíacos. Aquí están. Entonces es como si le hiciéramos un corte al corazón para ver qué hay por dentro. Entonces vemos que está en la aurícula derecha, hay una fosa oval, están las válvulas cardíacas, que son 4. Entonces la primera es la válvula auriculoventricular derecha o la válvula tricúspide, que es esta que tenemos acá, que cumplen funciones en la circulación, que ya enseguida vamos a ver cómo se contraen y para qué. Están las cuerdas tendinosas y bueno, y aquí la vena cava inferior. Otra de las válvulas es la semilunar pulmonar, o más conocida como la válvula pulmonar. Tenemos la válvula auriculoventricular izquierda o la válvula bicúspide y la válvula aórtica. 4 válvulas. La válvula tricúspide, la válvula pulmonar, la válvula bicúspide y la válvula aórtica. También tenemos un ventrículo izquierdo de este lado. Tenemos el septum interventricular, el miocardio y el pericardio. Listo. Entonces este corte nos muestra lo que es las cavidades del corazón y sus válvulas. Bueno, ahora voy a explicarles más o menos cómo sería la circulación del corazón y del cuerpo. Recordemos que tenemos 2 circulaciones, una circulación mayor y una circulación menor. La circulación mayor pues es la sangre, cuando ya la sangre sale oxigenada y alimenta todo el cuerpo y tejidos excepto pulmones y regresa de nuevo al corazón. Y la circulación menor pues entonces es cuando la sangre va al corazón, de esta pasa a los pulmones para poder llegar a los alvéolos y ahí es donde se da el intercambio de oxígeno. ¿Listo? En los alvéolos es donde se da este intercambio. Se intercambia oxígeno y dióxido de carbono. Bueno, entonces, el llenado del ventrículo izquierdo con sangre oxigenada. La sangre se oxigena en los pulmones y retorna a la aurícula izquierda a través de la vena pulmonar. Aquí vamos a ver la vena pulmonar. Aquí está. Después, esta sangre fluye desde la aurícula al ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral. ¿Listo? La válvula mitral. Aquí está. Bueno. Del ventrículo izquierdo, que es aquí ya está la sangre, es expulsada hacia el interior de la aorta. La sangre abandona el ventrículo izquierdo a través de la válvula aórtica, esta válvula que tenemos acá, localizado entre el ventrículo izquierdo y la aorta. Cuando el ventrículo izquierdo se contrae, la presión del ventrículo izquierdo aumenta y provoca la abertura de la válvula aórtica y la expulsión con fuerza de la sangre hacia el interior de la aorta, esta arteria que tenemos aquí grande. Después, la sangre fluye a través del sistema arterial impulsada por la presión generada por la contracción del ventrículo izquierdo.
El gasto cardíaco se distribuye entre diferentes órganos. El gasto cardíaco total del hemicardio izquierdo se distribuye en los órganos del cuerpo por medio de grupos de arterias paralelas. Así, se proporciona de manera simultánea 15% del gasto cardíaco al cerebro a través de las arterias cerebrales. 5% se entrega al corazón por medio de las arterias coronarias. 25% llega a los riñones por las arterias renales. Con esto se deduce que el flujo sanguíneo sistemático debe ser igual al gasto cardíaco. El flujo sanguíneo de los órganos se recolecta en las venas, o sea, toda la sangre que ya se recoge que no tiene oxígeno, pues se recolecta en las venas. La sangre que abandona los órganos es sangre venosa y contiene productos de desecho del metabolismo, como dióxido de carbono. Esta sangre venosa mixta se recolecta en las venas de diámetro cada vez más amplio y por último en la vena mayor, la vena cava, esta que ven acá. Esta lleva la sangre al hemicardio derecho. ¿Listo? Entonces a la parte derecha del corazón. Entonces vamos a ver cómo es el retorno venoso a la aurícula derecha, a esta que tenemos acá. Puesto que la presión en la vena cava es mayor que la de la aurícula, esta última se llena de sangre. En el estado estacionario, el retorno venoso a la aurícula derecha es igual al gasto cardíaco del ventrículo izquierdo. La sangre venosa mezclada llena el ventrículo derecho. Entonces fluye desde la aurícula derecha hasta el ventrículo izquierdo a través de la válvula tricúspide. La sangre pasa desde la aurícula derecha al ventrículo izquierdo a través de la válvula tricúspide. Entonces, la sangre después desde el ventrículo derecho es expulsada hacia la arteria pulmonar. Cuando el ventrículo derecho se contrae, este ventrículo se contrae, la sangre es expulsada a través de las válvulas pulmonares, estas válvulas que vemos acá, hacia el interior de la arteria pulmonar que lleva sangre a los pulmones. ¿Listo? Las arterias pulmonares derecha e izquierda lleva sangre a los pulmones. En el lecho capilar de los pulmones se añade oxígeno a la sangre procedente del gas alveolar, lo que respiramos, y se elimina el CO2 de la sangre que añade al gas alveolar. Así la sangre que abandona los pulmones contiene más oxígeno que CO2. La sangre de los pulmones retorna al corazón a través de las venas pulmonares. Aquí está, venas pulmonares. Para que así se comience un nuevo ciclo. Entonces, esa es la circulación del corazón. Entonces aquí podemos ver cómo es el recorrido de la sangre, ya lo hemos visto. La circulación mayor entonces es en rojo y la menor, que lleva sangre desoxigenada a los pulmones, al corazón, es azul. El corazón, pues también tiene una anatomía, tiene una parte eléctrica. Entonces, todos los pacientes, todos los pacientes, no, todas las personas tenemos un marcapasos natural que está aquí en el nodo sinoatrial. Este marcapasos es el que genera los impulsos cardíacos para que el corazón pueda contraerse y expulsar la sangre. Cuando este marcapasos natural no funciona, pues es aquí cuando tiene que ser reemplazado por uno artificial. Entonces aquí vemos el nodo auriculontricular, las ramas del fascículo y las fibras de Pupney. Entonces aquí está el sistema de conducción, pero entonces lo vamos a ver en otra parte porque este solamente era de la anatomía del corazón. Muchísimas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Astrid Alfonso, estudiante de Administración en Salud.
Con el objetivo de llevar a cabo la actividad de morfofisiología 2, se lleva un análisis profundo sobre los simuladores propuestos por la tutora en el foro, en el cual, para la realización de esta actividad, se escoge el libro de Anatomía y Fisiología Humana, llevando a cabo un análisis de los sistemas corporales en el cual se escoge el sistema respiratorio. El sistema respiratorio tiene una funcionalidad y un objetivo principal, el cual es el aporte de oxígeno a todos los órganos vitales de nuestro cuerpo. Resulta que el sistema cardiovascular y el sistema respiratorio comparten la responsabilidad de aportar oxígeno y eliminar dióxido de carbono. Los órganos del aparato respiratorio supervisan el intercambio gaseoso que se produce entre la sangre y el medio ambiente. El sistema respiratorio está compuesto por una cavidad nasal, orificios nasales, cavidad oral, laringe, bronquio principal derecho, pulmón izquierdo, faringe, tráquea y diafragma. Inicialmente, la función y el objetivo de la nariz es poder generar aire durante la respiración y llevarla a cabo dentro del proceso del sistema respiratorio, mediante los orificios nasales o narinas. Posterior a este encontramos la faringe, en la cual mide aproximadamente unos 13 centímetros. Allí el aire entra por la porción superior, que es la nasofaringe, desde la cavidad nasal y luego desciende a través de la orofaringe y laringofaringe, para entrar en la laringe, situada debajo. El alimento que entra por la boca y viaja después junto al aire a través de la orofaringe y laringofaringe, en lugar de entrar en la laringe, y allí se dirige al esófago en posición posterior. Asimismo, también encontramos la laringe, en la cual dirige el aire y el alimento hacia sus conductos correspondientes y participa también en el habla. La tráquea se encarga de entrar el aire en esta o en el llamado tubo descendente. De igual forma encontramos también los bronquios principales, los cuales están divididos en izquierdo y derecho y que forman una división en la tráquea. Esta es la función, es que cuando el aire entra alcanza que los bronquios principales se vuelvan alcalinos y liberen la mayor parte de las impurezas y se genere el tal humidificación. Posterior a esto encontramos los pulmones, que son los encargados de todo lo que tienen que ver con el intercambio de dióxido de carbono. La fisiología respiratoria, cuya función principal del sistema respiratorio es aportar oxígeno al organismo y expulsar el dióxido de carbono, y esto para hacerlo deben de formar simultáneamente 4 acciones diferentes, llamadas respiración. Una de ellas es la ventilación pulmonar, la otra es la respiración externa y posterior a estas están el transporte gaseoso y la respiración interna. Esto se genera mediante mecanismos respiratorios como la inspiración. Cuando hablamos de inspiración quiere decir que esto ocurre cuando los músculos inspiratorios, el diafragma y los intercostales externos se contraen y aumentan el tamaño de la cavidad torácica. Y también hablamos de la expiración, la cual es o también la llamamos la exhalación, cuando una persona sana genera un proceso de gran parte pasivo que depende más de la elasticidad pulmonar natural que de la contracción pulmonar. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Kelly Joana Larreón de Espinosa y el día de hoy les voy a hablar del sistema endocrino. El sistema endocrino es uno de los sistemas principales que tiene el cuerpo humano para comunicar, controlar y coordinar las funciones del organismo.
Trabaja con el sistema nervioso, el reproductivo, también influyen los niveles de energía del cuerpo, el crecimiento y desarrollo, hígado y grasa para ayudar a mantener y controlar el equilibrio interno de los sistemas del cuerpo. También ayuda a las reacciones a las condiciones del ambiente, por ejemplo, la temperatura, el estrés, entre otras. El sistema endocrino también desempeña ciertas tareas por medio de una red de glándulas y órganos que producen y almacenan o secretan ciertas hormonas. ¿Cómo funciona el sistema endocrino? El sistema endocrino funciona o tiene tres funciones principales, que es el hipotálamo, hipófisis, glándulas periféricas. Y estas tres se componen o se constituyen lo que se conoce como eje hipotálamo. Hormonas, el hipotálamo tiene numerosos receptores que le permiten detectar varios parámetros tales como niveles de electrolitos en la sangre y los niveles de hormonas. Por ejemplo, los niveles de cierta hormona están bajas o altas. Las glándulas del sistema endocrino, las glándulas endocrinas son vasculares y no tienen conductos. En cambio, los conductos se encuentran en las glándulas exocrinas que producen señales de hormonas. Las glándulas endocrinas se almacenan en vacuolas o gránulos, o sea, para ser liberadas. También está la glándula pineal, es una glándula de secreción interna que forma parte del techo del diencéfalo. El hipotálamo está conformado por un minúsculo grupo de células nerviosas situadas en el centro de la base del cerebro. Este órgano sirve como vínculo entre el sistema nervioso autónomo y el sistema endocrino. También el hipotálamo es responsable de muchas funciones corporales. La glándula pituitaria es una pequeña glándula no mayor que un gusanito, es muy pequeña. Entonces en la base del cerebro es una pequeña depresión del hueso. Y la glándula de tiroides, que son glándulas pequeñas, habitualmente residen 4 incrustadas en la parte posterior de la tiroides. Estas glándulas producen la hormona paratormona, que regula el nivel de calcio y fosfato en la sangre y los huesos. También está el timo y el páncreas. Y también están los ovarios, y los ovarios son los organismos femeninos de reproducción de la mujer o gonadas. Son estructurales que forman parte de la almendra situadas en ambos lados del útero. Y están las gonadas masculinas, que son los testículos del hombre que se encuentran suspendidas en el escroto. Muchísimas gracias. Bueno, mi nombre es Kevin Vega, soy estudiante de la UNAD abierta y a distancia. Hoy les vengo a hablar y a explicar un poquito sobre el tema del sistema urinario. Bueno, el sistema urinario está conformado por 2 riñones, que está ubicado en la parte de abajo de nuestro tórax, de las costillas al lado de la columna, drenando sangre constantemente. Están las 2 arterias renales, que son estas 2 rojas, esta y esta. Después están las venas renales, que son las azules, como pueden ver. Está la uretra, que es por donde drenamos la orina, desechos del cuerpo que ya no necesitamos, que son estas amarillas. Está la vejiga urinaria, que es donde almacena la orina. Y después está la uretra. La uretra es donde expulsa la orina, expulsa el desecho del cuerpo que ya no necesitamos. Bueno, el sistema urinario está conformado por, como ya dije antes, riñones, uretra, vejiga urinaria, uretres, arterias renales. El sistema urinario es el conjunto de órganos que participan en la formación y en la evacuación de la orina. O sea, los riñones filtran la sangre y produce la orina, que varía en la cantidad y su composición. Estos riñones varían la orina y su composición. Los riñones, que son estos, tienen forma de una habichuela. Estos en el adulto pesan entre 130 gramos y 150 gramos, ¿sí? Cada uno mide unos 11 centímetros de largo
y 7 centímetros de ancho, de largo y de ancho, y 3 centímetros de espesor el riñón. Después pasamos aquí a la vejiga urinaria, que es esta vejiga urinaria. Ella tiene forma de un globo que es bien ubicado en la parte inferior del abdomen, cerca de la pelvis, y ahí se acumula la orina procedente de los riñones. De los riñones se acumula la vejiga hasta ser expulsada por el cuerpo, pues, expulsada por el cuerpo, y viene por la uretra. La uretra, la uretra es el conducto por el que expulsa a la exterior la orina contenida por la vejiga, la que está acumulada acá. Las venas renales es azul, y esta es la vena principal que transporta la sangre desde el riñón, viene aquí por la vena, y el uréter hasta la cava inferior. Las arterias renales son estas rojas, esta roja y esta. Son los vasos sanguíneos principal que lleva sangre al riñón, o sea, lleva sangre al riñón, si me hago entender, y su glándula suprarrenal y uteréter cercanos, y hay una arteria para cada riñón. Esta viene para el riñón, en este caso en mi posición el riñón derecho, y en este lado el riñón izquierdo. Los uréteres son estas amarillas, son conductos que vienen de los riñones directamente a la vejiga urinaria. Son los conductos por el que desciende la orina desde el riñón hasta la vejiga. Son las que transporta la orina de los riñones hasta la vejiga, para la vejiga acumularla y ser expulsada por la uretra. Listo. Listo. Muy buenas tardes para todos, compañeros. El día de hoy, entonces, estamos conectados en esta llamada para resolver la pregunta de la autoevaluación de la guía en la cual estamos realizando, la cual comprende la siguiente pregunta. ¿Por qué para el administrador en salud es importante la aplicación de herramientas tecnológicas en el estudio de morfofisiología? Mi nombre es Astrid Alfonso y por ende, pues, considero que es importante para la mejor calidad y oportunidad de la atención hacia los usuarios, ya que si nosotros como administradores en salud no conocemos e identificamos el estudio y la importancia de la morfofisiología, es muy difícil llevar a cabo, pues, diferentes proyectos, organizaciones en los cuales involucra al paciente, involucre tanto su atención en salud con eficiencia y siendo eficaz. Entonces damos continuidad al compañero Kevin en Vale. cuanto a por qué es importante la administración. Buenas noches, compañeros. Bueno, mi nombre es Kevin Vega y voy a dar mi respuesta sobre la pregunta de la guía: ¿por qué para la administración en salud es importante la aplicación de herramientas tecnológicas en el estudio de la morfosiología? Bueno, para mí es importante. Las herramientas tecnológicas nos ayudan como a mejorar el rendimiento, el conocimiento de esta ciencia. Además nos ayuda a adquirir más conocimiento sobre esta, haciendo posible una mejor comprensión, análisis y estudio. También nos puede ayudar a la creación de nuevos fármacos, tratamientos, mejorando la investigación médica y simplificando procesos más rápidos, más complejos. Gracias. Bueno, mi nombre es Jennifer Cardona y considero que el uso de las herramientas informáticas son importantes en el estudio de la morfofisiología y la administrador en salud porque nos permite explicarnos mejor. O sea, cuando uno da una explicación de un tema que no conoce muy bien, porque pues no todos somos em, hemos estado en espacios de salud o trabajamos en salud, entonces no sabemos explicar muy bien un tema. Pues para mí es muy importante poder usar una herramienta tecnológica que me pueda ayudar de pronto a dar una capacitación a un personal específico. Entonces son herramientas que nos ayudan
a poder comunicarnos mejor. Y como administradores en salud, pues en muchas ocasiones nos va a tocar enseñarle a alguien, enseñar a una comunidad, enseñar a un público específico. Entonces el uso de herramientas nos permite que nos podamos desenvolver mejor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Mi noches. nombre es Ana Larreón Espinosa. Mi aporte a la pregunta es, ¿el administrador en salud tiene un papel importante en la gestión de los recursos y la mejora de la calidad de la atención médica en el sistema de salud? La aplicación de herramientas tecnológicas o informáticas en el estudio de la morfología son importantes, dado que permiten una mejor comprensión de la morfología del cuerpo humano, lo que puede mejorar la calidad de la atención médica y la toma de decisiones. Los administradores en salud pueden utilizar herramientas como realidad virtual o simuladores si es necesario, mejorando la educación de los profesionales y permitiendo participar en procedimientos complejos, dado que con esto podemos, digamos, mediante alguna imagen o algún bosquejo, podemos evidenciar alguna enfermedad sobre el paciente, o el uso de las herramientas tecnológicas también ayudan en el estudio de la morfofisiología, como a mejorar y ser más eficientes en la gestión de los recursos. Ok. ¿Alguien más tiene algo que decir adicional? No, nada más por mi parte. No, nada más. Listo. Nada más, muchas gracias. Listo, compañeros. Entonces damos finalizada esta reunión. Nos vemos pronto. Gracias. Bueno, Muchas gracias. chao. Hasta luego.